Vamos a iniciar con una oración para tomar, que Dios tome el control total de este estudio, que sea el Espíritu Santo el que hable a través de, pues, de mi boca y que nos instruya. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro en señal de respeto a Dios y vamos a orar. Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada día. Y hoy, Padre Santo, has tenido misericordia de cada una de nosotras que estamos hoy aquí reunidas, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno y permites que nos instruyamos para poder seguir aprendiendo de ti y saber cómo actuar en nuestro diario andar, Señor. Gracias te damos por todas aquellas que hoy han decidido poner en primer lugar, Señor, el estudio, y te pido por todas aquellas que van a conectarse, que les quites todo estorbo, Señor, y que puedan ingresar al estudio. Te pedimos, Señor, que tomes el control total de este estudio, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, Señor, que no sea la carne, sino que sea tu Espíritu instruyendo a cada una de nosotras, Señor. Pon corazones dispuestos a obedecerte, a siempre hacer tu voluntad. Y te damos las gracias y te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Entonces, el título de este estudio le puse Paz en la tormenta. Dice, y no es canción, dice el pastor. Paz en la tormenta. Entonces, como les ponía en el grupo, ¿se han preguntado qué hacemos cuando viene una tormenta a nuestra vida? La palabra tormenta o tempestad viene del hebreo. Se los voy a deletrear porque está medio difícil de pronunciar. Es C de casa, U, W, P de papá, H, A de árbol, H. Coupa, pero no sé si así se pronuncia. Pero significa viento fuerte, espanto. Una tormenta. Y también viene del griego, se los voy a dictar, C de casa, H, E, I, M de mamá, O, N de Norma. Cheimón significa tormenta, lluvia muy fuerte. Entonces nosotros tenemos que, pues, que pensar, ¿no? ¿Qué pasa si de momento te llega una tormenta a tu vida, una tempestad, ¿no? Es algo que dices, pues ya lo vimos, es algo muy fuerte, algo que te causa espanto, admiración, así que dices, ¿qué? Puede ser en las que trabajamos a lo mejor un despido de momento del trabajo y dices, ¿qué? ¿Qué pasó, no? ¿Algún problema en tu trabajo? Las casadas así, ¿qué? Me enteré de la infidelidad de mi esposo, ¿qué? Así, ¿no? Es una tormenta, o sea, es algo que te impacta, En las que estudian, reprobé el examen, ¿no? O sea, algo fuerte, en las que gastan mucho, y que de momento te van a embargar, ¿qué? Por no pagar, o sea, es algo inesperado. Cuando alguno de tus hijos tiene algún problema, un accidente o algo inesperado muy fuerte, o cuando te dan la noticia de alguna enfermedad, es una tempestad, ¿no? Y generalmente son así, de momento. Y dices, ¿qué? ¿Qué estás? Entonces, ¿cómo actuarías? ¿Actuarías toda tranquila, con paz, o actuarías toda como nerviosa y demás, ¿no? Entonces, hoy vamos a leer un pasaje de la Biblia que nos habla de esta tempestad. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Entonces, todas vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 8, 23 y 27. Y voy a leerlo. Dice el título, Jesús calma la tempestad. ¿Ya lo tienen todas?
Las espero para que vayan leyendo y vayan viendo. Jesús calma la tempestad, dice. Y entrando él en la barca, habla Jesús. Jesús era el que entraba. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, estaban maravillados, ¿sí? Entonces aquí vamos a aprender varias cosas. Número 1, vamos a ver que Jesús entró, que les dijo, Jesús fue a la barca y los discípulos le siguieron. Fue Jesús quien los llevaba a esa tormenta, él ya sabía. Entonces dice que estaba, ¿no? Entonces, no fueron los discípulos los que, vamos allá, no fueron ellos. Fue Jesús y es de acuerdo a su voluntad que los iba a guiar a esa tormenta. Entonces, muchas veces en nuestra vida, pues Dios permite esas tormentas porque quiere probar nuestra fe. Pues vamos a ver que Jesús dijo, vamos al otro lado. Y tenemos que obedecer, dice, la voluntad de Dios. Cuando nosotros obedecemos, no significa que no vamos a tener problemas o este tipo de tormentas, no. Lo que sí te garantiza es que al tú entrar en una tormenta vas a tener paz, porque sabes que está ahí Cristo, ¿no? Dice que la paz es una bendición maravillosa y que Dios nos las da a sus hijos, ¿no? Entonces, Él no te garantiza que no vas a tener tormentas, pero te garantiza que vas a tener esa paz. Dice que hubo una gran tempestad en la barca y ahí en esa barca pues, los discípulos pues eran pescadores, eran hombres expertos en ir en el mar, ¿no? O sea, ya sabían qué cosa tenían que hacer. Sin embargo, ellos no confiaron en su experiencia. Así como dice, yo ya sé qué voy a hacer, ¿no? No confiaron, o sea, eran hombres expertos en andar en las barcas, en esas, y no confiaron, Y entonces tomaron una decisión sabia, que fue ir a buscar a Jesús. Nosotras, en medio de tormentas, debemos de tomar una decisión sabia, y es ir a buscar a Jesús, ¿no? Decir, Dios, o sea, no nos creamos experimentadas en el asunto, en lo que tienes, sí, lo voy a resolver, no, sino hay que buscar a Jesús. Entonces, aquí aprendemos que ellos en la tempestad, en medio de ese problema, pues no hicieron locuras de, ahora sí, ¿no? Como cuando tienes alguna tempestad o algún problema y actúas por impulso y ya no quiero, y ahí te enteraste, por ejemplo, de lo que les decía, ya, nos divorciamos, fuchi, y actúas, ¿no? Así, ¿no? O tienes una enfermedad y ya me quiero morir, ya para qué, ya, y actúan en locuras y muchas, pues intentan quitarse la vida, o actúan haciendo otras cosas, ¿no? Pero no buscando a Jesús. Entonces, ellos no actuaron así con locura. Entonces, tampoco murmuraban entre sí, ay, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿No? ¿Qué? Hay que darnos la solución, ya, no sé, me rindo, ¿no? No, ellos buscaron a Jesús, o sea, su primer impulso fue ir a buscar a Jesús. Y nosotras, pues, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? En medio de tempestades, de tormentas, de algo que está. Y Jesús estaba dormido, él así tenía paz, ¿no? Él estaba confiado en su padre, ¿no? Él dijo, pues sí, o sea, pues sabe, pase lo que pase, sé que Dios tiene el control, pues nosotros también debemos de estar así, ¿no? Pase lo que pase, sé que Dios tiene el control. Y entonces ya lo despertaron, Señor, y ya vino Jesús. ¿Y qué es lo que vio primero? Que dijo, ¡ah! ¡Qué olas tan grandes! ¿No? No vio eso.
Así, ¡oh, qué fuerte viento! Tampoco vio eso. Lo primero que vio y que nos dice aquí que cuando lo despertaron a Jesús fue a sus discípulos, ajá, y lo primero que vio fue su corazón de los discípulos, ajá, y que pues estaban de poca fe, tenían miedo. Eso fue lo primero que vio y dijo, ¿qué? O sea, no vio otra cosa, sino vio. Entonces Dios ve nuestro corazón a ver cómo vamos a actuar ante cualquier situación que Él permitió. Recuerden que Jesús subió y los llevó ahí. Entonces Dios permite eso. Las primeras palabras de Jesús dice que no fueron a la tempestad de cállate, no. Las primeras palabras se las dijo a sus discípulos, ¿no? Y vio el corazón. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Así les dijo. Porque tenían miedo. O sea, y le dijo, ¿por qué? Si estoy aquí, ¿no? Aquí estoy. Vamos juntos en esta barca. Es lo mismo en cualquier problema o situación que nos encontremos, pues Jesús te dice, ¿no? Ya, tranquila, o sea, ¿por qué estoy aquí contigo en este problema? Aquí estoy, tranquila, tú no, no pierdas pues la fe, ¿no? Entonces habla de mucha fe. Entonces dice que la tormenta era usada por el Señor o será usada por el Señor para fortalecer nuestra fe. Quien se encuentre en medio de una tormenta, dice, Dios está ahí. Dice, y ellos, los discípulos, habían sido testigos de muchos milagros. O sea, antes de subir a la barca, Jesús había sanado y había hecho muchos milagros y como que, y luego, entonces muchas de nosotras decimos, ay, sí, Dios, ay, sí, Dios sanó. Y cuando ya nos pasa a nosotros, pero entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿sí crees o no crees? ¿Qué pasó, no? ¿Sí crees o no? Ellos habían visto muchos milagros. Y entonces Jesús había dicho, vamos, pasemos al otro lado. Ok, y se subió a la barca y ellos le siguieron, dice, ¿no? Cuando Jesús dice, haz esto, entonces si te dice, por ejemplo, en los ejemplos que habíamos dicho, ¿no? Te despidieron del trabajo y si Dios dijo, pues ya, o sea, me despidieron, no sé por qué, pero Dios lo permitió, entonces, pues debo de confiar en que tal vez me va a dar un mejor trabajo y no ponerme de, ¿no? Así de que si te dieron la noticia de alguna enfermedad, pues bueno, Dios la permitió y sé que es para su gloria, ¿no? Para su honra y gloria, o sea, no sé, pero de verdad, si ya lo dijo Dios y lo permitió Dios, nuestra fe debe ser grande, ¿no? Él tiene el control de todo. Si Él decide sanarme completamente, pues gloria a Dios y me va a sanar y me va a con algún propósito para que le sirva. Si Él decide otra situación, pues es Dios, Él es quien, pues que tiene el control de todo y nosotros debemos de confiar, ¿no? Esa es la fe. Dice, si alguien te dice, tranquila, ¿no? Pues fue un error que cometió tu esposo, ya, tranquila, perdona, ¿no? Entonces tu fe debe ser grande, ¿no? Que con algún propósito, pues permitió esas cosas. A lo mejor quiere hablar a tu vida, ¿no? A lo mejor te hacían falta cosas, por lo cual, pues, se llevó a esa situación, ¿no? O sea, no lo sabemos, pero bueno, nosotros tenemos que estar confiada en cualquier situación, ¿no? Si te tocó una jefa mala, regañona, pues también por alguna situación, si te ponen un trabajo que no te gusta y no te llevas bien con los de ahí, por alguna situación, pero nosotras siempre debemos de estar confiadas. Ajá. Entonces, dice, aquí lo sorprendente, dice, es que Jesús dice que calmó inmediatamente la tempestad, porque cuando hay un viento recio así, queda y todavía el mar queda y hasta que poco a poco se va calmando, así va quedando. Eso es como que lo normal, pero aquí lo maravilloso es que les dijo y rápidamente, ¿no? Así puede actuar Dios en la vida de cada una de nosotras. O sea, puede ser rápido o puede permitir que, pero aquí nos enseña que él actuó rápido. Y ellos se maravillaron, ay, ¿quién es este hombre, no? Ajá. Entonces la mujer que ama a Cristo, pues debemos de vivir en oración.
y según la tempestad que sea, el problema que sea, pues lo primero que tenemos que hacer es orar. Y debemos de tener fe. Pablo nos dice en Filipenses 3:20, pues que Dios es poderoso, ¿no? Para hacer todo. Vamos a ir a Filipenses 3:20. Ahí en el Nuevo Testamento también, adelantito. Filipenses. Ahí voy ya. Ya, listo. Filipenses 3:20. Ahí, entonces. Dice. ¿Cuál les dije? Ah, sí. Hoy creo que se los dije mal. Pero bueno, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero no es ese. Quise decirles el que Él es tan poderoso para hacer tan abundantemente las cosas que ahorita les digo. ¿Cuál es? Déjenme buscarlo. Creo que es Efesios, amiga, 3:20. Ah, entonces, a ver, vamos a ver, Efesios 3:20. Un pedacito. ¿Sí? Sí, es correcto. Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Correcto. Efesios 3:20. Dice que Él es poderoso, y entonces que nosotros si confiamos vamos a tener esa paz. Vamos a leer Isaías 26:3. Ese está en el Antiguo Testamento. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, la confianza en Dios nos trae paz, pero tenemos que confiar. Si no confiamos, entonces no va a traer paz. Y la palabra paz viene del hebreo Shalom, así con S-H-A-O-A-L-O-M, Shalom. Y significa estar bien, significa feliz, amistoso, bienestar. Y también esa misma palabra, paz, aquí en el griego, que está en el Nuevo Testamento, se los voy a deletrear, es E-I-R, R de ratón, E-N-E, Eirene, con acento en la Eirene. Y significa la paz, tranquilidad, o algo que implica prosperidad. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en una tormenta? ¿Estamos en paz? ¿Confiamos y estamos en paz? ¿O podemos ponernos así y hacer locuras y actuar de distinta manera? Ok. Entonces, dice que si confiamos, vamos a tener paz. Si confiamos. Dice que los discípulos estaban maravillados de quién es este hombre, ¿no? Y ellos pues conocían parte de las escrituras, ¿no? Y entonces decían, verdaderamente es Dios con nosotros, ¿no? Es el Emmanuel que habla en el Antiguo Testamento. Verdaderamente es Dios con nosotros. Estaban maravillados.
como nosotras cuando, wow, transformó esto, arregló esto, me dio, nos maravillamos. Entonces, debemos de recordar que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. El diablo siempre te quiere hacer caer, esa es su chamba, y va a hacer todo lo posible porque tú caigas, porque no confíes en Dios, porque actúes con locura cuando estás en medio de situaciones y en lo último que te acuerdes sea de Dios. Pero Jesús vino para deshacer esas obras del diablo. Y vamos a leer Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Jesús vino a rescatarnos, pero muchas a veces no, como no tenemos esa fe así, que dices, wow, yo confío plenamente en lo que dice Dios, ¿no? Yo confío plenamente, pero muchas pues pueden ser engañadas. Dice, la fe en Dios es parte fundamental en la vida cristiana. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nosotros decimos creer en Cristo, debemos de tener fe. Creer lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que hace es una llave como de entrada al reino de Dios, porque entonces ahora sí estamos bajo las órdenes de nuestro rey, que es Dios, ¿no? O Jesucristo. Entonces, el nosotros creer así, que dices, no, pues sí creo, si él me dijo ya eso, pues sí lo creo, ¿no? Dice que la fe sin obras es muerta. La fe implica acción, actividad, o sea, creo, entonces actúo. Actúo como me lo está diciendo Dios. Vamos a leer Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Entonces, la fe es por creer, ¿no? La salvación viene por fe. Tú eres salva porque realmente crees lo que Jesucristo hizo, no por obras, no es por lo que te portes o que seas muy buena gente o que siempre regales cosas o que seas muy atenta y que recibas a todos hospitalarios en tu casa. No, es por fe. Es por fe la salvación. Y en 2 Corintios 5:7, atrasito, 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe actuamos, andamos no por vista. Entonces tenemos que ver el objeto de esa fe. Siempre decir, ten fe en Jesucristo. No, ten fe, pero ten fe en qué. Cuando tú
tú ten fe y vas a ver que todo se va a arreglar. Pero ¿fe en qué? Tú ten fe en Jesucristo. No es ten fe porque pues hay muchos que distorsionan esa fe, ¿no? Y entonces cuando no conocemos a Cristo o no conocen a Cristo o no conocíamos, pues podíamos tener fe en nosotras mismas, ¿no? Tú ten fe en eso, va a pasar, tú sí. Si nuestro conocimiento de Dios, que es por medio de la palabra, es pequeño, nuestra fe es pequeña. Si conocemos a Dios y a través de la palabra Jesucristo y lo conocemos mucho, todo lo que dice, entonces nuestra fe es grande. Ajá. Recuerden que fe es una palabra que implica acción. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando todos tenemos niños chiquitos y están chiquitos, todo te creen, todo. Entonces, cuando los estás enseñando a nadar o a saltar de algún lado, sí, salta, salta al agua y aquí yo te agarro, ¿no? Y entonces el niño chiquito, ¡pum!, salta y ni siquiera piensa, o sea, él sabe que sí lo vas a agarrar, ¿no? Entonces, esa es la fe, por eso dice que debemos de ser como niños, tener, así creernos todo lo que nos dice Dios, esa es la fe, ¿no? Entonces, si un niño chiquito dijera, ven, salta, sí, sí confías que te voy a agarrar, sí, pero mejor no salto, porque le dio miedo, ¿no? Pues ya no creyó mucho en ti. Pues ese es un ejemplo de cómo nosotros debemos de actuar ante lo que Dios nos dice. Si Él ya nos dijo una cosa, es que la va a cumplir. Vamos a leer Santiago 2, 17 y 18. Está después de Hebreos, Santiago. Santiago 2, 17 y 18. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto quiere decir que tenemos que actuar. Si decimos que tenemos fe, implica acción y tenemos que actuar, ¿no? Y hacer, pues, o con nuestro testimonio que ven, sí, tengo fe, ¿no? O sea, yo hago lo que Dios me dice y en cualquier tormenta, pues, ¿qué es lo que tengo? Paz, ¿no? Que dice, bueno, ya tengo tranquilidad porque pues Dios ya me dijo, ¿no? Que pues que Él está ahí y yo sé que Él va a actuar, ¿no? Dice que la fe puede ser distorsionada. Ajá. Y es lo que les digo, hay un movimiento que se llama de la nueva era, que habla mucho de la fe, pero habla de la fe en ti mismo y habla mucho del positivismo, ajá, de tú ten fe en ti y vas a ver, tú puedes, o sea, habla siempre en positivo, ¿no? Y entonces, dice, aquí les puse unos ejemplos, dice, que pueden decir, si crees que no eres una persona valiente, pues no lo serás, o sea, así les dicen, ¿no? Si crees que no vas a poder pasar, pues no lo vas a hacer, pero siempre le están pidiendo porque tiene que hablar como que yo sí puedo, ¿no? Yo puedo, pero es él, o sea, en la persona. Y entonces siempre están hablando para impulsarlos a que hagan cosas, ¿no? Dice, tú puedes ganar, pero si no crees, pues no puedes. O sea, pero están poniendo la fe en la persona. Nunca hablan de la fe en Cristo. Hablan de la fe, sí, pero una fe distorsionada. Entonces, siempre que nosotros digamos, ten fe en Jesucristo, o sea, en lo que Él dice. Ajá. Entonces, si ya Él dice que la fe es de sí, Él puede, o sea, tú no puedes, Él sí puede. Ajá. Y les voy a leer unos ejemplos. De por qué tú deberías de decir no puedo. Dice, si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿crees o no crees? Entonces, ¿por qué dices no puedo? Si ya ahí te está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Vamos a leer. Filipenses 4:13.
Ahí está. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para que lo tengan. Dice, ¿por qué debería preocuparme por mis necesidades si sé que Dios se preocupará de ellas según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Ahí dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si Él te dijo que ya va a suplir, y tú, uy, no sé, ¿no? Otra. Dice, ¿por qué tener miedo cuando la Biblia dice que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Otra dice, ay, espera. ¿Por qué debería ser débil si la Biblia dice que el Señor es la fuerza de mi vida y que demostraremos fuerza en acción porque conocemos a Dios? Salmos 27:1 y Daniel 11:32. Después los leen ya, ¿no? No les digo las citas. Dice, Perdón, Mica, ¿es Daniel 7:32? Daniel 11:32. Ah, 11, gracias. Sí, de nada. ¿Y Salmos qué era, Doc? Salmos 27:1. Gracias. Dice, ¿por qué debería escasear mi fe? ¿Por qué debo de escasear mi fe si vivo en Cristo? Si Él ya nos dijo, Él me dio una medida de fe. Romanos 12:3. Entonces, pues yo ya te di tu medida, entonces esa no va a escasear. Y nosotros hay, ¿por qué? O sea, entonces es lo que quiere decirnos Dios, ¿no? ¿De verdad me crees? O sea, todo. Por eso dice que entre más estudiamos y más leemos la palabra, nos adueñamos. Dice, sí, son promesas, yo me adueño. Aquí dice que no, o sea, yo me adueño de esa promesa y tengo fe si Él ya me dijo, pues ya, ¿no? Entonces recuerden que Jesús es el que permitió que entráramos en esa tormenta, pero Él va con nosotros. Ahí está. No debemos de sentirnos atemorizadas. Cuando dices que no actúas con sabiduría y tú, no, eso quiere hacerme creer el diablo, porque aquí la Biblia dice que, pues que yo tengo sabiduría y que si no la tengo, la pida, ¿no? Pídala a Dios, dice, ¿no? Dice, ¿por qué debería aceptar el fracaso si la Biblia dice que Dios siempre me llevará en triunfo? Segunda de Corintios 2:14. ¿Por qué debería preocuparme y estar ansiosa si puedo echar mis ansiedades en Dios y Él tendrá cuidado de mí? Primera de Pedro 5:7. Entonces no tengo por qué estar ansiosa. Yo ya sé que está. ¿Por qué debería estar bajo esclavitud? Esa esclavitud del pecado que dices, es que no puedo dejarlo, no puedo. No, sí puedes. ¿Por qué debería estar bajo esclavitud? Sabiendo que hay libertad donde el Espíritu del Señor esté. Segunda de Corintios 3:17. Otra.
¿Por qué debería sentirme condenada? Ay, no, es que estoy allá, ya te sientes ahí que ya te condenó por algo que hiciste, ¿no? Si la Biblia dice que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Otra. ¿Por qué debería sentirme maldito si Cristo me rescató de la maldición de la ley y recibí su espíritu, ¿no? Por fe? Entonces, si alguien te dice, ay, maldita, maldita, así, no, no te sientas así, porque aquí ya te dijo, ay, tú dime así, pero a mí Dios ya me rescató de esa maldición, ya no soy maldita. Y entonces, bueno, así hay varios ejemplos, a ver, otro les pongo. ¿Por qué debería creer que fallé si soy más que vencedora en Cristo? Pues ya, o sea, ¿por qué no? Yo soy más que vencedora, pero recuerden que aquí la clave es hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo voy a hacer la voluntad si no sé ni siquiera cuál es su voluntad? Ni siquiera leo la Biblia, ni sé nada. Entonces aquí Dios nos garantiza que no va a haber dificultades, vamos a tener problemas, pero no, Él nos dice y nos promete que vamos a tener paz en medio de esa tormenta. Entonces, por eso era la pregunta, ¿cómo actúas tú en medio de una tormenta, en medio de un problema? ¿Cómo actúas? Teniendo esa paz y diciendo, sí es cierto, sé que Dios tiene el control, y muchas veces entramos en tormentas, pues tal vez por desobediencia, ¿no? Porque nosotras mismas lo provocamos. Pero si nosotros obedecemos a Dios y dices, ay, perdón, Dios, perdón, y reconocemos que fallamos y en verdad nos arrepentimos, Dios ve nuestro corazón, ¿no? Porque dice que Él vio el corazón de los discípulos, no vio otra cosa, vio el corazón y dijo, ay, hombres de poca. Entonces Él va a ver nuestro corazón arrepentido sinceramente y ahí está con nosotros, ¿no? Nosotros somos los que nos alejamos, Él no se aleja, Él siempre está ahí con nosotros, ¿no? Pero pues ya depende de nosotros si tenemos fe, si creemos o no creemos. Entonces recuerden que la fe es mucha cuando estoy en una relación íntima con Cristo. Leo la palabra y veo todas sus promesas y dijo, la fe es grande, pero si estoy en una relación muy baja con Cristo, no leo la palabra, ni siquiera, ni escucho alabanza, ni escucho, o sea, no escucho nada de Cristo y escucho otro tipo de canciones y estoy en otras cosas que me alejan completamente, entonces cuando pase algo, mi fe es pequeña. Entonces, aquí pues sí debemos de tener una fe grande. Y ahorita quiero ponerles una alabanza, porque es la alabanza de paz en la tormenta. Y quiero que escuchen la letra y al final ahorita comenten. Tienes tu audio apagado. Ya lo aprendí, pero esperen. Ahí voy. Déjenme poner. Ahí voy. No se oye, ¿verdad? No. Ahí voy, esperen. Por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener
paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentas tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún conmigo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz, paz en medio de la tormenta. Oh, sí, paz en medio de la tormenta. Listo. Ay.
Ok. Muy bien. ¿Alguna duda del estudio? Bueno, vamos a orar y ahorita ya abrimos nuestras cámaras y decimos los comentarios y las dudas. Ujú. Anaí, ¿nos despides, porfis, en oración? Sí, amiguita. Padre bendito, Señor, en esta noche, Señor, te damos tantas gracias por la palabra que hemos recibido, Señor. Gracias por venir a fortalecer nuestro corazón, nuestro espíritu. Tú siempre, Señor, tienes palabras correctas, palabras de verdad, palabras que nos alientan, que nos fortalecen, Señor. Y hoy, Señor, una vez más, tú nos demuestras de tu amor y tu misericordia para con cada una de nosotras, Señor. Gracias por la vida de Normita, Señor, que tú le pones este estudio hoy en su corazón para compartirlo con nosotros. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada una de nosotras. Te pedimos, Señor, que seamos dóciles, que seamos mansas de corazón, Señor, y que ante cualquier tormenta, ante cualquier situación que estemos pasando en nuestra vida, Señor, seas tú, Señor, en nosotros, en nuestro espíritu, y que nosotras podamos depositar esa fe, Señor, en ti, esa fe ciega, Señor, esa fe, Señor, que no necesita ver para creer, Señor. Queremos tener esa fe, Señor, inquebrantable, esa fe, Señor, que te agrade a ti, como lo dices en tu palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy queremos ser agradables a tus ojos, teniendo esa fe puesta en el autor y consumador de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Te pedimos que bendigas a cada hermana que hoy se ha conectado y que seas tú en sus familias y en todo lo que ellas hagan y emprendan, Señor, en todos sus planes, en sus proyectos. Bendice esta noche, Señor, que pueda ser de descanso y que mañana podamos tener un día hermoso en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.